Tutti a questo incontro con il chef Juan Carlos Benito organizzato dall'Istituto Cervantes di Napoli. È un incontro che facciamo in spagnolo ma con interpretazione all'italiano. Dunque, se volete ascoltare questo incontro con Juan Carlos Benito in italiano, basta cliccare in parte inferiore su interpretación e dopo inglés. Perché inglés significa in questo caso italiano, così avrete la versione italiana. Muy buenas tardes, soy Ferran Ferrando, el director del Instituto Cervantes de Nápoles. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, a este segundo encuentro de nuestra pequeña serie, La geografía de España a través de sus tapas. 4 encuentros que organizamos junto con Juan Carlos Benito del centro Grummer de Soria. Soria, en el norte de España, entre, digamos, Zaragoza y País Vasco, más o menos, se podría decir. Juan Carlos Benito y su equipo llevan en Soria un centro de formación de cocineros, de chefs, que también hacen catering y banquetes. Entonces no es un restaurante al uso, de todas formas ahora está cerrado como todas para estas cosas, pero el año pasado ya hicimos una pequeña serie sobre la gastronomía y la historia de España, y en este caso pues hacemos 4 encuentros sobre la geografía de España a través de sus tapas. La semana pasada hablamos del País Vasco, esta semana toca hablar de Andalucía, nuestra comunidad autónoma más extensa en kilómetros cuadrados, también de las más pobladas de España, me parece que la más poblada incluso, con una tradición inmensa, con un peso cultural inmenso. Solo hace falta pensar en el flamenco, asociado naturalmente, igual que las tapas, digamos, a la celebración, a la cultura, a la socialización. Y Juan Carlos Benito nos va a hablar, vamos a conversar de, digamos, de la cultura, de la diversidad geográfica, de las diferentes tradiciones de las tapas, y nos va a enseñar. Vamos a empezar con 4 tapas que nos ha preparado hoy, 2 de mar y 2 de montaña, porque son, digamos, las 2 zonas más características de Andalucía. Y nada más, bienvenido también y muchas gracias, Juan Carlos, bienvenidas, bienvenidos a todos, y te paso la palabra. Muchas gracias, Ferran. Bienvenidos a esta pequeña sesión gastronómica de una vuelta por España. Como bien vimos la semana pasada, estuvimos experimentando un poco, viendo la gastronomía del norte, la gastronomía vasca, y vimos que en un continente o en una parte del continente muy reducida como es el País Vasco, podemos encontrar muchas variedades de alimentos, tanto marítimos como de tierra, huerta, etc. Hoy nos vamos al lado opuesto de España, nos bajamos al sur. Venimos de una zona muy reducida en tierra a una de las más extensas que podemos encontrar en España, como es Andalucía. En este caso vamos a ver un poco la variedad que nos ofrece esta amplísima tierra, ya que tenemos mucha costa marítima, pero también tenemos mucho interior. Y veremos que hay muchos productos que podemos desarrollar, como temas marítimos, alimentos de tierra, etc. A diferencia de la semana pasada, vamos a ver también productos del mar, pero que son totalmente diferentes, ya que la semana pasada vimos que en la zona norte de España, en el mar Cantábrico, son aguas más bien frías. Entonces los pescados que podemos obtener, las sardinas, las merluzas, los caballos, etcétera, son pescados muy ricos en grasa, ya que nadan por aguas muy frías, necesitan mantener ese omega 3, esa grasa natural de los pescados. Hoy veremos productos totalmente diferentes. Hoy vamos a ver más mariscos, más que pescados, y la forma que tenían tradicionalmente como aprovecharlos. Andalucía también es bastante conocida por su climatología. Entonces estos productos que trabajan en estas zonas se van a adaptar a la climatología de la propia tierra, ya que venimos de una zona norte que es bastante fría, bajamos a la zona sur de España, que es totalmente lo contrario, es muy cálida. Entonces
tanto los alimentos como la forma de elaborarlos es totalmente diferente. Son elaboraciones mucho más ligeras, productos más frescos, donde tradicionalmente, según los iban a degustar, les pudiesen combatir un poco esa sofoquina o ese calor que les azotaba, sobre todo en temporadas o en meses muy calurosos de junio, julio, agosto. Vamos a ir viendo varios productos. Vamos a ver que Andalucía tiene, como hemos dicho, mucha costa, pero también tiene mucho interior y podemos ver totalmente productos de muy variada índole. Vamos a empezar por la costa más extrema de península ibérica, como es Cádiz y San Fernando. Nos bajamos totalmente al sur y ahí vamos a encontrar un producto donde, aquí ya los tenemos totalmente pelados, son unos langostinos. Podemos encontrar dos variantes, en este caso son unos langostinos que podemos encontrar en San Fernando, en la zona de Cádiz, o también podemos encontrar otro producto muy similar, de tamaño más reducido, como es la gamba, típica gamba de Huelva, gamba blanca. Son mariscos en los cuales son muy carnosos, tienen un sabor muy delicado y muy de mar, tienen un toque salino muy agradable. Y tradicionalmente se puede hacer de muchas maneras. Las dos más comunes suelen ser cocidos en el propio agua del mar, agua hirviendo, de un agua salada, un agua de mar, en el cual se introduce el langostino y en cuanto flote, en cuanto esté en suspensión, retiramos y es el punto idóneo del langostino. En este caso hemos querido hacer algo totalmente diferente. En este caso vamos a hacer una fritura, ya que Andalucía también es muy conocida por sus frituras, por sus elaboraciones sumergidas en un aceite hirviendo, un aceite muy caliente. También quiero recordar que Andalucía es de las zonas más extensas, o podemos decir que el olivar más extenso de Europa. Entonces, de aquí es donde sale la mayoría o la gran parte de este oro líquido que tenemos en España, como es el aceite de oliva. Entonces, una de sus técnicas o de sus elaboraciones más tradicionales, más arraigadas a la tierra de Andalucía, son las frituras. En este caso, veremos dos frituras totalmente diferentes. Vamos a empezar por la fritura que se realiza en la zona de Cádiz, ya que esta zona de Cádiz, de San Fernando, tiene un poco la historia de las primeras elaboraciones, las primeras tapas que se conocen por España, ¿no? A comparación con la semana pasada, que hablamos de la zona norte de España, veíamos pinchos, pequeños bocados que pinchaban los trabajadores para no parar en su jornada o hacer pequeños parones y mantener esa vitalidad y esa energía durante toda la jornada laboral. Entonces, pinchaban pequeñas elaboraciones para tener energía. En este caso, hay otra leyenda que se rumorea, que se cuenta, que es a través de cuando reinaba el rey Alfonso XIII en España, en una visita que hizo cordial a la zona de Cádiz. Allí también es muy típico las corrientes de aire. Allí las playas, de verdad que hay muchas corrientes de aire, entonces para que este rey no tuviese problemas, no se encontrase pequeñas deposiciones de arena o de piedras, etcétera, dentro de su bebida, le pusieron una tapa que simplemente era una hoja de pan o algo de embutido, etcétera, para que no entrase no le estropease su bebida. Y esta idea le gustó tanto que después de beberse su bebida, su vino, se comió la tapa que habían puesto de embutido. Le pareció una idea que hizo que fuese común y hizo que en todas sus recepciones, en todas sus visitas, le pusiesen estos pequeños manjares encima de la bebida, no tanto para proteger la bebida, sino por gusto y para que esas bebidas le fuesen algo más llevaderas durante el día y no le hiciesen esos estragos que le puede producir el alcohol. En este caso, bien, retomamos un poco uno de los productos más típicos de Cádiz, de la zona
sur de Andalucía, de la más costera, son estos langostinos. En este caso vamos a hacer un langostino. Es un langostino salvaje que se pesca en el estrecho de Gibraltar con las corrientes marítimas, igual que podemos encontrar el atún. Lo que hacemos es simplemente pelamos, salvo la última falange, la última parte de la cola, que dejamos sin pelar. Vemos aquí perfectamente que dejamos la última parte de la cola sin pelar, en la cual vamos a utilizar como soporte. Seguidamente, el langostino lo vamos a bañar por una masa. En este caso, veis que tiene un colorido bastante llamativo. Es una masa hecha con harina, maicena, clara de huevo y un poquito de agua y colorante o azafrán español. En este caso, lo que buscamos es sumergir el langostino en esta masa y proporcionarle un rebozado, una capa en el cual nos proteja el langostino, que a la vez es un producto bastante delicado, de la agresividad de la fritura. Entonces, vamos a conseguir dos opciones, vamos a conseguir dos finalidades. Una es obtener una masa muy crujiente, suflada, muy crecida, gracias a la clara de huevo, y el interior un langostino cocido en su propio jugo, en su propio vapor, ya que el calor va a penetrar, pero simplemente nos va a cocinar el langostino en su propio jugo. Por el tema técnico, por no preparar aquí mucho humadera, ya tenemos aquí unos preparados y vemos cómo tenemos una masa, un langostino, la evolución de un langostino crudo a uno ya frito con esta masa muy española. Podemos comparar como la tempura oriental japonesa, pues esta es la elaboración más típica que podemos encontrar en España, que es la orri o gabardina. Encontramos una masa por fuera muy crujiente y por dentro muy esponjosa, muy abizcochada. En este caso lo que estamos obteniendo es un langostino exteriormente muy crujiente, gracias a esas harinas, que es otro punto fundamental de Andalucía, ya que allí tienen sus propias harinas o su propia forma de hacer harinas, ya que lo que hacen es, no trabajan, no refinan tanto la harina, dejan la harina un poquito más vasta, un poquito más gruesa, para que sus grandes rebozados, como estamos viendo esta gabardina y otros rebozados que vamos a ver posteriori, consiguen una textura mucho más crujiente. Y luego también, aparte de estas harinas, ellos también son expertos un poco en adicionar otro tipo de harinas, como por ejemplo una harina de garbanzo, harina de arroz, otros cereales que nos va a dar una textura muy crujiente, como podemos comprobar en unas tortitas de camarón, que también son muy típicas en Andalucía. Y aquí tendremos nuestra primera tapa con este producto tan típico como es el langostino de Sanlúcar, de Barrameda, la zona de Cádiz, San Fernando, rebozado en un producto, una elaboración muy española, como esta gabardina, esta orli, con harinas refinadas en Andalucía. Y así obtener un sabor crujiente, un sabor muy potente de esa fritura en aceite de oliva y al final un toque muy marino, muy salino con el langostino en el interior. Aquí nos hemos basado en un producto central, que era un poco más el protagonista, o veíamos o queríamos obtener o guardar un poco ese sabor característico del langostino. Ahora, la siguiente elaboración que vamos a obtener tiene el mismo fundamento, o las prácticas son muy parecidas, pero con una finalidad totalmente diferente. En este caso, como en el sur, igual que el norte, al ser muy pesqueros, al obtener muchos productos, muchas veces no todos los productos eran bien acogidos por el mercado, o no todos los productos tenían un valor gastronómico bastante amplio. Entonces, los pescaderos, los marítimos, buscaban un poco el sacar rentabilidad a esos productos como de segunda categoría que no tenían tanto valor gastronómico o que la gente no apreciaba tanto en las casas o en los restaurantes. Entonces,
dándole vueltas, buscando un poco el camuflar, el darle un valor añadido a otros productos, y se llegó a una elaboración que es los adobos. ¿Qué son los adobos? Tanto en carne como pescado. En Andalucía es más típico los adobos de pescado, pero se puede hacer indistintamente. En este caso, la única diferencia que podemos encontrar entre el pescado y los de la carne, que lo único que se hace es, una mezcla de especies, una base de pimentón de la Vera, que está rozando Andalucía con Castilla-La Mancha. Un poquito más al norte podemos encontrar este pimentón de la Vera, lo cual se mezcla con comino, con cilantro, con distintas hierbas. Aquí cada cocinero un poco tiene su secreto o le da su toque personal. La cuestión es obtener un polvo totalmente deshidratado, pues una base de pimentón y luego una mezcla de diferentes especies. El cual, lo que vamos a hacer es, se le añade un poquito de vinagre y introducimos los pescados en este adobo. Normalmente suele utilizar pescados menos, como comentaba antes, menos valorados gastronómicamente, como por ejemplo un cazón, o pescados de segunda categoría. No quiere decir que podamos hacer un adobo con pescados de primera categoría, como puede ser una merluza, un rape, un rodaballo. Cualquier pescado nos admite el adobo. Lo único que ya le estamos dando un sabor añadido, le estamos dando ese toque de pimentón, de comino, de toque avinagrado, de acidez, etc. Entonces, normalmente, tradicionalmente, se utilizaban pescados de menor valor gastronómico para enriquecer. En este caso, lo que hemos hecho ha sido, te hemos adobado, hemos cogido lo que es nuestro adobo personal, este pimentón, este toque de comino, un toque anisado, cualquier especie, con vinagre. A la gente, si no le gusta muy avinagrado, se puede compensar vinagre y parte de vino blanco, pero la tradicional es solamente de vinagre. Vemos que es una elaboración muy líquida. Tenemos un adobo totalmente líquido, en el cual hemos introducido el pescado, en este caso unos taquitos de rape, y lo dejamos por espacio de unas 12 horas, entre 12 y 24 horas, para que el pescado se vaya ablandando un poquito con el vinagre y vaya cogiendo todos estos aromas y sabores de las diferentes especias que lo estamos marinando. Pasado este tiempo, lo único que tenemos que hacer es escurrir bien este pescado, en este caso rape, que puede ser, ya digo, cazón, merluza, rodaballo, cualquier pescado nos va a ir bien. Incluso muchas veces podemos marinar otros mariscos, como por ejemplo, mariscos, como pulpo, los propios langostinos, etc. Cualquier producto marino, esta técnica le va a ir muy bien. Entonces, una vez que hemos tenido esas 12-24 horas el pescado adobándose, marinándose en esta mezcla de especies y una base de vinagre, lo que hacemos es, lo escurrimos bien, lo pasamos por una harina de fritura. Como hemos dicho antes, estas harinas de Andalucía son harinas especiales porque son menos finas, entonces para estas frituras van muy bien. Otras elaboraciones no son las más recomendadas, lógicamente, porque tienen un grado de grosor bastante excesivo comparado con otras harinas. Pero para estas frituras le va a ir muy bien. Simplemente escurrimos este pescado, lo escurrimos bien, rebozamos en harina y lo que nos va a obtener es un pescado por dentro totalmente jugoso y por fuera una capa muy finita, crujiente. En cambio, hemos buscado todo lo contrario a la diferencia del langostino. El langostino hemos buscado el interior muy jugoso, pero una masa bastante gruesa alrededor. En este caso buscamos una fritura muy ligera, pero con mucho sabor a especies y a pescado. Entonces, podríamos colocar pequeñas tapitas, pequeños bocados de nuestro cazón en adobo, o rape, otro tipo de pescados que podemos acompañar
perfectamente. Entonces aquí tenemos dos tapas de costa, técnicas parecidas, similares, como es la fritura, pero con una finalidad totalmente diferente. Buscamos una protección del producto, en este caso el langostino, con una masa bastante esponjosa y crujiente a la vez, y por otro lado una fritura en el cual le enriquecemos con el adobo, también la ablandamos, ya que el vinagre ayuda a ablandar un poquito el pescado y le damos mucha jugosidad y mucho sabor al propio pescado. Una vez que hemos visto un poquito los ejemplos de la costa, en este caso dos frituras, que es una técnica muy arraigada en Andalucía, vamos a ver otras elaboraciones, otras tapas típicas, pero de la zona más interior de Andalucía, ya que muchas veces podemos pensar en Andalucía, en el sur de España, como algo simplemente costero, y al revés. Andalucía tiene mucha costa, pero también tiene mucho interior. Sin más, por ejemplo, para poner un ejemplo, uno de los mejores jamones ibéricos de España surge o se cría y se elabora en el interior de Andalucía, como es Huelva. Huelva tenemos la suerte de tener uno de los mejores jamones ibéricos de España. No solamente es Salamanca o Extremadura, sino también bajamos un poquito más y podemos encontrar Huelva con una de las zonas donde se elabora uno de los mejores jamones que podemos encontrar ibéricos, ¿no? Ya que es una zona de sierra, una zona de montaña, en la cual las temperaturas son muy similares a todo lo que es la zona de Salamanca, de Guijuelo, y se puede elaborar este tipo de jamón. Y como he dicho, no Andalucía es todo costa, sino también vamos un poquito al interior. Igual que en la zona interior de España, en Castilla y León, en Madrid, etcétera, son zonas más frías. Uno de los platos típicos es el cocido. En este caso, Andalucía también tiene su cocido típico, y lo que hace es utilizar manjares de la zona. Como hemos dicho, tenemos en Huelva el gran jamón ibérico, pues de esos cerdos, aparte de los jamones, también se extrae chorizo, panceta, otras piezas, etcétera, que posteriormente se utilizan para hacer un cocido andaluz. Es un cocido muy similar al cocido castellano. Lo que se elabora es con todas estas viandas, más bien utilizando cerdo ibérico, pero también un poquito de ternera, un poquito de aves, como gallina, etcétera. Y a diferencia del cocido castellano o el cocido madrileño, que se sirve, hay un proceso de elaboración y luego de consumo, en Andalucía sí que se puede consumir de la misma forma, primero la sopa y luego las viandas, las carnes que se han utilizado, o las carnes, ellos le llaman pringá, esas carnes de tocino ibérico, del chorizo, de jamón, un poquito de ternera, aves, etcétera. Ellos a ese conjunto le llaman pringada, y lo que hacen es, muchas veces lo pican y lo mezclan y lo van sofriendo un poquito en la sartén, y lo sirven totalmente mezclado, como si fuese una pequeña farsa, un pequeño revuelto, un picadillo de todos los alimentos, en diferencia del cocido castellano, del cocido madrileño, que se sirve por separado cada elemento, el chorizo, la panceta, la ternera, etcétera. Aquí en Andalucía lo que se hace es un picadillo, una pequeña mezcla de todos los elementos que se sirven en conjunto. Normalmente también lo suelen servir con una base de pan. Como hemos dicho, hay unas harinas especiales más gruesas que también elaboran panes especiales. El típico es un pan mollete, típico de Andalucía. Es un pan más blanquecino, a la vez es como más preto, tiene una burbuja interior, una miga más concentrada, pero muy esponjosa. En este caso, ya tenemos aquí un poco esta pringada, esta pequeña elaboración de todas las viandas que se han elaborado del cocido, esa panceta ibérica que es muy rica en grasa, ese tocino
que se ha elaborado con las carnes del cerdo ibérico, un poquito de gallina para darle suavidad, un poquito de ternera, etc. Todas esas falsas, todos esos ingredientes de hacer el cocido, posteriormente se desmigan y una sartén con un poquito de aceite se van friendo, se van rehogando para que se vayan mezclando todos los sabores y se vayan intercalando tanto el tocino con la ternera, con el ave, etc. Aquí tenemos un pan brioche, un pan mollete, típico de Andalucía. Vemos que la burbuja es un poquito más compacta, la miga es más compacta, la burbuja más pequeña, pero a la vez es muy tierno, muy bizcochado, muy blandito. Que simplemente lo que tenemos que hacer es este pequeño revuelto, esta pequeña mezcla del tocino ibérico, de la ternera, esa puntita de ternera, el ave, la gallina, el chorizo de cerdo ibérico, que ya cuando veamos también la zona más cercana donde estamos ahora mismo, en Soria, vamos a ver que es tanto el tocino o la panceta como el chorizo también son totalmente diferentes, ya que aunque la elaboración y la procedencia del animal es el mismo, pero la categoría o la elaboración no es la misma, ya que estos cerdos de la zona de Andalucía, de Huelva, etcétera, son cerdos más grasos, son 100% ibéricos, entonces tienen más cantidad de grasa y intervenada. En cambio, el cerdo castellano, el cerdo más, lo que es, podemos llamar cerdo blanco, también tiene grasa, pero la tiene como separadas en distintas capas en comparación con el magro. Podemos tener una amplia diferenciación. Y aquí podemos ver una de las utilidades, ya que, como hemos dicho, en similitud al cocido castellano, al cocido madrileño, a la hora de comer las viandas, a la hora de comer la carne, tenemos esa panceta, tenemos ese chorizo, la ternera, la gallina, etcétera. Son más digestivas, son más fáciles de comer, ya que el equilibrio de magro o parte de carne y parte de grasa son más equilibrados. En cambio, en el cerdo ibérico, el porcentaje de grasa es mucho mayor, entonces por eso esta pequeña mezcla o esta pequeña elaboración, esa fritura en una sartén o ese rehogado en sartén, para que el equilibrio tanto de la parte grasa del tocino o del propio chorizo ibérico y las partes menos grasas, como la de la ternera o de las aves, gallina o pollo, se mezclen y sea más uniforme a la hora de poder comer. Y aquí tendríamos una tapa, como sería la pringá andaluza, que es muy típica en los bares, con su pan mollet, que es muy autóctono de aquella zona. Y sería una tapa totalmente de costa. No quiere decir que no podamos encontrarlo en la zona, perdón, es una tapa totalmente de interior. No quiere decir que no la podamos encontrar en la costa, pero es más autóctono o más fácil de encontrar en el interior, como puede ser Sevilla, puede ser Granada, que en zonas más de costa como Cádiz o Marbella. Siguiente etapa, también un poquito de interior y con mucha tradición andaluza, ya que eran zonas donde la verdad es que las temperaturas del verano son excesivas, son muy cálidas. Entonces necesitaban un producto donde les diese mucha energía para poder seguir trabajando, pero a la vez que les fuese muy refrescante, que les aliviase ese tormento de calor que les cae en las zonas más centrales del año, como puede ser junio, julio, agosto. Y en este caso lo que buscaban, un producto económico, un producto con muchos valores energéticos, es la patata. Tenemos una patata de una variedad de cocción, una patata más tierna, en diferencia de la patata
agria, que es más de fritura, por ejemplo, para hacer la tortilla española. En este caso buscamos una patata de una variedad Mona Lisa, una variedad más delicada, más finita, que lo que vamos a hacer es enriquecer, ya que la patata nos va a dar el valor nutritivo, nos va a dar esa energía que necesitan los trabajadores que tienen que ir a los olivos o tienen que ir al campo, pero también buscamos algo fresco. Entonces, en este caso, la forma de elaborar es la patata, la cual se la alinea con una cebollita tierna, muy, muy finita, muy picadita, que en verano nos va a dar un frescor interior muy agradable, un poquito de ajo para potenciar el sabor fresco y energético, y acompañamos un poquito de perejil, unas gotitas de vinagre y, como no podía faltar, nuestro gran aceite de oliva. En este caso, lo que se hace es aliñar y dejar macerar, dejar que la patata vaya mezclándose con el resto de ingredientes y servirla muy, muy, muy fresquita, muy, muy fría, para que a la hora de comer nos refrigere el paladar, nos va quitando esa sensación bastante insoportable del calor veraniego. Claro, estamos hablando de temperaturas cercanas a los 45 grados y no es lo mismo estar en estas magníficas costas andaluzas a 45 grados que estar en el interior y trabajando a pleno sol. Entonces buscaban alimentos que fuesen muy, muy frescos, muy fácil de comer, muy energéticos, para poder seguir elaborando sus tareas y que a la vez les aliviase un poco esa pesadez del calor. Esto es un poco la base de la patata, en el cual luego se le puede ir enriqueciendo con muchos otros alimentos, como por ejemplo la mojama de atún, un producto muy típico en las costas de Andalucía, sobre todo en la zona de Barbate, en la zona del Estrecho. Se capturan muchos atunes que posteriormente son sacrificados, y para poder antiguamente llevar esos alimentos al interior de la costa había pocas formas o pocos transportes que fuesen seguros, ya que se estropeaba el producto durante el viaje o en las propias casas si no había una correcta refrigeración, una correcta manipulación. Entonces, desarrollaron una técnica que es igual que la del jamón: coger el producto, en este caso cogían lomos de atún y lo secaban en sal y lo ahumaban. Lo dejaban secar durante un tiempo con la sal para que perdiese toda la humedad del producto y poder obtener la facilidad de poder llevarlo hasta el interior de Andalucía. Entonces, esa mojama, ese taco de atún seco, se corta luego en láminas muy finitas y le podemos acompañar las patatas aliñadas, típicas andaluzas, para que, aparte de darnos esa energía en el alimento, podamos tener un sabor gastronómico marítimo que es muy arraigado en la zona de la costa andaluza. Y estos 4 ejemplos de elaboraciones de pequeñas tapas que podemos encontrar en el sur de Andalucía, tenemos varias opciones, tenemos la gran suerte de tener varias opciones de maridaje. En este caso he querido traer una de las opciones, como puede ser la manzanilla. Mucha gente a lo mejor conoce la manzanilla por el tema infusión. En este caso es manzanilla, pero no lleva nada de flor de manzanilla. Son vinos muy generosos, son vinos muy, muy afrutados, con ligeros toques dulces, que la verdad que se toman en pequeñas cantidades y muy fresquitos, para que nos acompañen estos maridajes de los alimentos. Podemos encontrar dentro de la propia denominación de origen, por ejemplo, de denominación de origen manzanilla Sanlúcar, podemos encontrar jereces, amontillados, manzanillas. Hay muchísimos tipos de vinos que tienen
todas sus pequeñas cualidades, desde el tipo de uva que se utiliza a las zonas de donde se recolecta ese tipo de uva. Todas tienen sus pequeñas particularidades que le dan al final un matiz totalmente diferente en cada elaboración. La verdad es que diferenciar una manzanilla de un fino, aunque se recolecten en la zona próxima de Sanlúcar, de Barbate, tienen una amplia diferencia gustativa y a la hora de tomarlos, ya que posterior recolecta, su elaboración también son diferentes, ya que unos se crían en lías, otros dejan que tengan el mosto cree una flor en la parte superior para que le ayude a fermentar y le dé matices y sabores totalmente diferentes. La verdad es que tenemos muchísimas variedades de opciones para poder maridar estas pequeñas tapas, estos pequeños bocados andaluces. Y bueno, Ferran, yo creo que hasta aquí hemos hecho una pequeña variante, un pequeño recorrido por estas costas e interiores de Andalucía que nos marca muy bien la diferencia de lo que es la costa a lo que es el interior de Andalucía. Efectivamente, muchísimas gracias, Juan Carlos. Felicidades. Apetece mucho acercarse ahí y probar eso que has preparado. Pero ahora yo creo que ahora va levantando un poquito el tiempo, aquí parece que va mejorando un poco la temperatura y te apetece más estos productos muy frescos y con mucha alegría en el paladar. Efectivamente, muchas gracias. Oye, a ver, hay un par de preguntas. Yo también tengo preguntas que hacerte. Vamos a entrar un poco más en las cosas. Quizás primero has mencionado el jamón. ¿Puedes explicarnos un poco? Seguramente lo conoces mucho más que nosotros. ¿Qué es lo que caracteriza o cuáles son los criterios en cuanto a calidades, en cuanto a entre el ibérico, bellota, cebo? Porque claro, en Italia se sabe que el jamón español es muy bueno y la referencia que hay aquí básicamente es el Parma, ¿no? Entonces, comparando o sin comparar con el Parma, lo que tú quieras. También puedes referir a las variedades españolas. Mira, podemos distinguir un poco como dos categorías, ¿vale? O las dos referencias más comunes que podemos aquí encontrar en España. Como puede ser uno, el jamón ibérico del jamón serrano. ¿Qué diferencia hay? Pues principalmente la materia prima. El jamón serrano se puede elaborar con cualquier cerdo, normalmente cerdo blanco. Puede ser un cerdo blanco, que se llama un cerdo de cría normal, no es raza ibérica, sí puede estar mezclado con un tipo de raza que es raza Duroc, que es un cerdo como más graso, que le da un sabor diferente, ¿vale? Pero al fin y al cabo es un cerdo blanco, un cerdo normal y corriente, que posteriormente, una vez sacrificado, el jamón se moldea, se mete en sal un tiempo determinado y luego se pone a curar. Cada casa tiene más o menos su forma de curar o de salar los jamones. Normalmente se dejan en sal una semana por cada kilo que pesa el jamón. O sea, normalmente suelen ser unas 10 semanas en sal. Una vez pasado ese tiempo, la sal lo que ha hecho ha sido eliminar parte del agua e introducirse dentro del producto para curarlo y que las bacterias no puedan actuar dentro del propio jamón. Esta parte es muy importante tanto en el cerdo blanco como en el ibérico. Luego, posteriormente, se cuelgan, se dejan en secaderos. El jamón serrano se deja muy poco tiempo, normalmente suele estar unos 12-24 meses. ¿Vale? Son alrededor de año y medio, 2 años, suele estar un jamón de cerdo blanco, un jamón serrano. En cambio, el ibérico tiene matices muy característicos, como por ejemplo, empezamos por la raza que tiene que ser el cerdo. Tiene que ser 100% ibérico, raza ibérica, o puede ser 50 ibérico y 50 Duroc, ¿vale? Esos son los dos parámetros.
De ahí pueden jugar un poquito con el porcentaje de la raza. Puede ser un 75 ibérico y un 25 duro, pero los márgenes están o 100% ibérico o 50-50, ¿vale? Que eso también influye luego en el precio. Un jamón, el cual la raza ha sido 100% ibérico, lógicamente tiene unos matices gastronómicos muy altos y un precio también alto. En cambio, jamones que la materia prima es cerdo 50% duro y 50% ibérico, tiene unos matices o tiene un valor gastronómico menos que el 100%. Otra diferencia que podemos encontrar, aparte de la materia prima, el proceso secado es el mismo, pero cambia el tiempo de secado. Un jamón ibérico no suele estar menos de 3 años. O sea, que el tiempo de secado es mucho más largo, suele estar entre 3 y 4 años colgado en secaderos, normalmente secaderos naturales, corrientes de aire natural que se produce en las sierras, tanto Sierra de Extremadura, Sierra de Huelva, como está hablando, o Sierra de Guijuelo, de la zona de Salamanca. También para que sea 100% ibérico o que entre dentro de la categoría ibérico, incluso puede ser 50-50, es la alimentación. Es otra categoría que se le añade más al jamón, como puede ser el trato de alimentación que se le ha dado. Normalmente los cerdos, podemos encontrar cerdos que pueden estar los primeros años de su vida en una alimentación natural, con piensos, etcétera, pero que para que sean 100% ibéricos, bellota, otro apellido más que le vamos acompañando, que le da más valor, tiene que estar los últimos 5 meses de su vida, tiene que estar en una montanera, que es tierras ricas en bellota. Y los últimos 5 meses de su vida, antes del sacrificio, tiene que ser alimentado con bellota. ¿Esa bellota qué le va a proporcionar al cerdo? Pues que la grasa sea más infiltrada y tiene un sabor característico y un sabor mucho más agradable que un cerdo blanco o un cerdo que no ha sido, aunque sea ibérico, no ha sido alimentado con bellota. Muchos productores, para enriquecer más este producto, no solamente le dan 5 meses de alimentación en bellota, sino que durante toda su vida le van dando más alimento en bellota y es más, los dejan en campo durante mucho tiempo. Esa montanera que os he comentado es que el cerdo esté en campo abierto y pueda ir comiendo las bellotas que caen de los árboles. Y los menean, los sacan de paseo, que parece casi un poco raro, sacan los animales de paseo para que hagan ejercicio y esa grasa exterior se vaya infiltrando entre muscular y el jamón vaya enriqueciendo y vaya cogiendo ese sabor característico del cerdo ibérico. Entonces, aquí en España podemos encontrar 2 variantes, jamón serrano o jamón ibérico. Y la alimentación de bellota se suele dar a todo tipo a toda raza de cerdo, o para eso se usa normalmente ya la raza ibérica. Se suele destinar más bien solamente al cerdo ibérico, ya que tampoco hay un exceso de bellota para poder alimentar los cerdos. Claro, estamos hablando de dimensiones. Cuando hablamos de bellota ya no es industrial, ya no estamos hablando ¿no? Estamos hablando de recintos muy delimitados para que haya bellota para todos, etcétera, ¿no? Eso es. Y el movimiento que tú decías, ¿no? El que corran, ¿no? El paseo. Eso es. Igual que en los vinos, la denominación de origen estipula un cierto determinado de kilos de uva por hectárea de campo. En el cerdo pasa igual. Cada cerdo tiene que tener un mínimo de metros cuadrados en la finca para que obtenga esa bellota y tenga espacio para poder hacer ese ejercicio. O sea que no podemos, un ganadero no puede meter todos los cerdos que quiera en una hectárea o en un campo determinado, para que el cerdo tenga una alimentación mínima de bellota suficiente y tenga un espacio mínimo
ejercitar sus músculos, que al fin y al cabo va a ser luego las características óptimas del gran jamón ibérico. Muy bien, oye, muchísimas gracias. Ha sido unas explicaciones. Ahora me parece que ya las bases sobre cómo identificar un buen jamón o el jamón que queremos comprar, según las disponibilidades también económicas, ¿no? Pues ya... Y luego, por ejemplo, también hay mucha diferencia del jamón ibérico, dentro del jamón ibérico, que un jamón sea de la zona de Huelva, de Andalucía, que sea de la zona de Extremadura o inclusive de la zona más norte como puede ser de Guijuelo. Entre las tres sí que hay pequeñas diferencias, aunque todo el cerdo sea ibérico 100%, tenga su alimentación en bellota, pero los aires, los secaderos son sierras totalmente diferentes de una a otra, que le da su pequeño matiz y le da que ese jamón tenga sus características personales del propio secadero o de la propia elaboración del jamón. Entonces, dentro del jamón ibérico también hay muchas variantes que diferencian de un jamón a otro. Pero estas informaciones que nos das son muy útiles al momento de identificar en una etiqueta, decir, ajá, ibérico significa esto. También puede haber diferencias de precio dentro del ibérico y naturalmente según si es de bellota, que ya son unos precios, también a entender por qué esos precios que no son el doble, sino que son, ¿no? 4 o 6 veces más de los precios que puede costar un ibérico sencillo, ¿no? Digamos. Un ibérico 50% raza ibérica y 50 duro puede estar el kilo sobre los 15-20 euros el kilo. De ahí a un 100% ibérico, podemos estar hablando de los 45-50 euros kilo. Pensar que un jamón suele pesar unos 7 kilos, pues la diferencia es bastante notable. La verdad es que llevan ya unos años, claro, para saber que un jamón tenga certificado ibérico o el 50% duro, 50% de ibérico. Ahora a los jamones se les pone una pulsera en el sacrificio que diferencia del color. Podemos tener una pulsera blanca, que significa que es, por decir, el jamón ibérico, pero de menor calidad, que es 50 duro, 50 ibérico, hasta una pulsera negra que es 100% ibérico bellota. Entonces, cada pulsera, cada color nos da esas características para que el consumidor final no solamente se fije en la etiqueta, sino que este precinto oficial son precintos estatales que no se pueden poner cualquiera, nos da la referencia de que ese jamón tiene unas cualidades y una calidad determinada. Muy bien. Oye, había más preguntas. Una que tengo yo, pero que a lo mejor entramos en otra pregunta que tiene una persona que nos pedía las cantidades para la fritura, para la masa de la harina. Entonces, creo que está muy claro que no es cuestión de decir, bueno, tantos gramos de esto, porque depende de, en general, bueno, estamos hablando de proporciones, pero creo que es una cosa que hay que probar un poco, ¿no? Pero a mí, sí, lo importante es, lo que me gustaría saber es, cuéntanos, no estamos dando instrucciones exactas sobre cómo hacer las cosas, sino la idea. Como decías, hay diferentes harinas, ¿no? Hechas de diferentes ingredientes. ¡Hola, chicos! Sí, así es. La diferencia es buscar también un poco la finalidad. ¿Qué busco? Que sea una masa esponjosa y crujiente por fuera. Entonces, lo que buscamos es que en el interior, o sea, que esa masa en el interior sea muy esponjosa. Tenemos que realizar una masa un poquito más densa, un poquito más estilo un puré. Que quiero ser una masa más fina, más delicada, incorporar un poquito más de agua. Para calcular un poco, ya que como bien has dicho, cada harina admite un líquido diferente, podemos estar variando. Una regla básica puede ser, por cada cuarto de harina, unos 300 de líquido. En este caso, agua, o incluso podemos otros ingredientes como puede ser una cerveza. Sustituir parte del agua por una cerveza, entonces esas levaduras nos va a ayudar a que la masa quede más esponjosa. Pero más o menos barajamos esa proporción, 250 de harina con unos 300 de líquido. Podemos variar, pues dependiendo un poco las harinas, ya que dentro de las harinas podemos encontrar harinas de gran fuerza o flojas,
y quiere decir que depende del tipo de gluten que tengan, admiten más líquido o admiten menos. Eso, ¿vale? por eso digo que hay que probar según el tipo de harina, lo fina que esté, también todo esto, ¿no? Así es. No es Si son harinas, por ejemplo, de garbanzos o harinas de maíz, otros tipos de harinas que nos va a quedar más crujientes, necesitaremos un poquito más de líquido, ya que son harinas más secas y que absorben mayor cantidad de humedad. Entonces, más o menos tenemos esa variante que podemos ir jugando un poquito más de sólido, como es la harina, un poquito más de líquido. Porque la harina de garbanzo, por ejemplo, ¿tiene otro sabor o estamos hablando solo de la consistencia? Sobre todo la consistencia final, queda un poquito más crujiente. Sí que tiene un sabor ligeramente más de tierra, más arenoso, pero no varía en sabor. Sí que cambia mucho el color, ya que es un color más amarillento, y la textura crujiente, que es más rígida. Ahora El sabor cambia poco porque al hacer la fritura, sobre todo, por ejemplo, la tortita de camarón o la gabardina, si la hacemos en un aceite de oliva, el sabor final nos va a quedar el sabor de aceite de oliva, aunque incorporemos otros elementos. Pero el sabor de garbanzo no se va a apreciar en una fritura. Ya. Oye, y a lo mejor ya para acabar, no sé, una pregunta muy pertinente que es la de las especias. Como sabes, en la cocina italiana se usan, no excesivamente, no es la asiática, pero bueno, es una cocina que sí usa especias, aunque solo sean las hierbas características. Entonces nos han preguntado si para el adobo que has presentado y así, no, porque has hablado del vinagre y así, pero bueno, especias, Sí. aparte de sal y pimienta, y alguna vez se usa un poco en esto que has preparado. ¿Puedes decirnos algo acerca de las especias en la cocina, digamos, andaluza o española, más allá, si quieres? Sí, la tradición del adobo tradicional, pues se juntaba un poco las especias que tenían cerca de la zona, ¿vale? En España el pimentón está muy arraigado en todas las casas, entonces la base de pimentón se le iba añadiendo un poco las especias que tenían alrededor. Sobre todo, por ejemplo, tenían mucho comino, que es una especie muy anisada, que da mucho sabor. Es muy típico en las morcillas, en repostería, etc. Entonces es una especie que da un sabor muy fresco, muy ligero. Se le añade también un poquito de perejil, ajo seco, ajo en polvo. Las mezclas, al fin y al cabo, suelen ser un poquito más personales. Tradicionalmente se partía del pimentón, comino, ajo, perejil, a lo mejor algo de cilantro, zona por aquí, más central, pero luego ya se le puede ir añadiendo cualquier especie que nos vaya gustando. ¿Nos gusta la canela? Le va perfecto. ¿Queremos añadir otro tipo de un poquito tomillo, romero, para darle un sabor más de campo? Estupendo. Lo que es importante es que esté bien molido, que sea bien polvo, para que se hidrate con la base de acidez del vinagre, o parte vinagre y parte vino blanco, que al fin y al cabo el vino blanco también es un poquito ácido. Y esa mezcla que tiene que ser bastante líquida, bastante acuosa, introducir los pescados. Y una vez introducido el pescado, eso dejarlo 12-24 horas y luego ya escurrir bien y rebozar y freír. La mezcla de especias puede ser muy personal, ya digo. Lógicamente, con el descubrimiento de América, muchas especies entraron más natural por la zona de Andalucía, entonces se ha ido incorporando poco a poco más especies a estos adobos más tradicionales, y la verdad que luego cada cocinero puede marcar su característica o su adobo personalizado en estas elaboraciones. Claro, las especias están en el adobo y eso también tiene que ver con el legado árabe, ¿no? Andalusí, digamos. Así es. Por ejemplo, la Gran Córdoba o la Gran Granada son muy especiadas por estos motivos, ya que están muy influenciadas por estas culturas, y la verdad que a lo mejor no tanto la zona de Cádiz o Sevilla, pero sí la zona más oriental, como Córdoba, Granada, sí que están muy especiadas, sí que juegan con muchos sabores de distintas hierbas, distintas especies por esta cultura
árabe que está más arraigada en estas tierras. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Nos has explicado, hemos visto los dos mares, digamos, ¿no? Mediterráneo y el Atlántico. Cuando hablas de Cádiz y Huelva estamos hablando del Atlántico, en cambio, pues Málaga, Granada son el Mediterráneo. Hemos hablado Sí. de las sierras, hemos hablado mucho del jamón, nos has explicado muy bien las diferencias, lo que cuenta la raza, la alimentación de los animales. Y hemos hablado de las especias y así también un poco de la historia, ¿no? De la procedencia. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. La próxima sesión será no el lunes, sino el miércoles. Aquí nos llega una última pregunta. Invece il bolito si usano spezie tipiche della zona. Il bolito, se refiere usted, Alessandro Adeo, a la carne, ¿no? Hervida, la carne hervida que hemos visto. Pregunta si se hace con especias específicas de la zona montañosa. La carne, sí, la carne utiliza más eso, el cerdo ibérico, que es un cerdo más graso que podemos encontrar en la zona de Castilla o la zona de centro de Madrid. Entonces, al ser un cerdo graso, por eso también esta presentación, el desmenuzarlo y el mezclarlo un poco con las partes más magras o con las partes más secas, como puede ser el pollo, la gallina o la ternera, y equilibrar un poco esta elaboración. Pero sí, la base principal, el producto principal, eso es el tocino y el cerdo ibérico, o sea, el chorizo ibérico, que es más rico en grasa y por eso esa pequeña mezcla en la elaboración. Muy bien. Pues nada, como decía, la semana que viene nos veremos el miércoles a las 4, creo también. Y dentro de un día más o menos ya tendréis la grabación de la sesión de hoy en nuestro canal YouTube. La vamos a anunciar también en Facebook. Os recomiendo también que visitéis la página web y de Facebook de Groomer para que conozcáis más secretos del chef Juan Carlos Benito. Quiero agradecer también a nuestra intérprete Ariana Cinque. Muchas gracias, Ariana, que forma parte del equipo, y naturalmente a Enrica y a Giovanna, que han hecho posible técnicamente y por la organización esta sesión como las demás sesiones. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo hacia Soria y hasta la semana que viene. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Soria para toda Italia. Muy bien. Gracias, querido. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.